y geográfica, geológica, no sé, que nos va a explicar Raúl Cordero, académica de la Universidad de Santiago y líder del grupo de investigación antártica.cl. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Necesitamos tus explicaciones urgentemente. Ya, muchas gracias. Bueno, igual se alcanzó a entender que el niño y la niña en verdad son fases opuestas de una oscilación natural en la temperatura superficial del Pacífico tropical. El Pacífico tropical a veces está más cálido de lo que debiera, cuando ¿Ya? eso pasa estamos hablando del niño, y a veces está más frío de lo que debería, cuando eso pasa hablamos de la niña. Así que la niña y el niño son eso, fases opuestas de una oscilación natural De la en la temperatura temperatura superficial del del agua. Océano Pacífico. Perfecto. Exactamente, la temperatura superficial del Pacífico tropical. Ahora, ya, esa es la parte fácil. Luego Mm, ya se comienza a complicar. ¿Te fijas? Para saber qué tan severo el evento de la niña es, también conviene saber hasta dónde está más caluroso, qué tan profundo es eso. Entonces comienza a hablar de aguas subsuperficiales. También depende de dónde está más caluroso. Te fijas que el Pacífico tropical, enorme, el Pacífico es el océano más grande del mundo y la parte tropical más. Entonces, a veces está más cálida o más fría al medio del Pacífico tropical, entre Asia y Sudamérica. Y a veces está más pegado, todos estos eventos de frío o calor ocurren en la zona más pegada a la costa de Ecuador y Perú. Esas zonas, la que está al medio del Pacífico y la que está pegada a las costas de Ecuador y Perú, son tan importantes que tienen nombre. Una se llama la zona 3-4, la otra se llama 1-2. Pero la moraleja es que lo que acaba de anunciar la NOAA es que la zona 3-4, que es la que tiene alcance global, ya dejó de estar más fría de lo que debería, terminó ¿Ya? la niña, y ahora no está ni fría ni cálida. Le llamamos a eso fase neutra. ¿Te Lo que es fijas? bueno, Así ¿no? que ¿O no? eso es bueno para nosotros, ¿sabes? No, súper bueno. Para Ah, nosotros, ya. una maravilla. Eso es lo que yo Porque pensaba. la niña se asocia a sequía para nosotros. La niña es para nosotros sequía. Y no solamente para nosotros. Es sequía para Ecuador, sequía para Perú, sequía para Argentina, sequía para el sur de Brasil, sequía para California. ¿Te acuerdas que comenzamos el año con unos incendios pavorosos que penetraron a Los Ángeles, California, y mataron casi la misma cantidad de gente y destruyeron la misma cantidad de infraestructura y hectáreas que en los incendios de Viña del Mar del año pasado? Ujú. ¿Por qué había sequía en California en pleno invierno? La niña. ¿Te fijas? Tú que eres una persona informada, seguramente habrán reportado que en Ecuador hasta hace unos meses estaban sufriendo apagones de 12 horas porque no Sí. había agua en las hidroeléctricas. La niña. Bueno, ¿Te a ver, fijas? déjame ver si lo entiendo Y ahora que bien. se acabó, estamos mejor. En California no hay incendios, en Ecuador ya no hay apagones, ¿te fijas? Y para nosotros, que ahora comienza la temporada lluviosa, podría ser que ahora que terminó la niña, comenzamos mejores aspectados el invierno. El invierno, claro, porque me imagino yo que debe haber menos lluvia porque como la superficie del mar está más fría, hay menos evaporación de agua, ¿o no? Y, Eso que tú acabas de decir es una excelente explicación que ay, qué aplica bueno. para la zona inmediatamente adyacente a la afectada. Pero las sequías en California o en Chile, más que por la falta de evaporación local en esa zona, ¿te fijas? Porque esta Sí, zona de la que estamos hablando está a miles de kilómetros de nosotros. Entonces a nosotros nos llega esto vía lo que los meteorólogos elegantemente llaman teleconexiones. ya. Pero sí, todas estas teleconexiones comienzan con una falta de evaporación porque el aire está, perdón, el agua está muy fría o una exacerbada evapotranspiración porque el aire está muy Muy cálido durante el caliente. niño. Exactamente. Entonces el final de la niña explica por qué ya no hay incendios en California, ya llueve, por qué ya no hay apagones en Ecuador, ya llueve, y esperamos nosotros que ahora que terminó la niña, bueno, no sabemos lo que va a pasar en nuestro invierno, pero al menos los chances de tener un año hiperárido desaparecieron. La Eso niña nos hubiese fregado. Eso es una muy buena noticia porque además no vamos a tener tampoco las inundaciones o los aludes o la lluvia desproporcionada que Bueno, también genera mucho eso daño. siempre puede pasar. Que eso fue antes, ¿te acuerdas? Porque Claro, últimamente hemos tenido unas oscilaciones malvadas. Te fijas, el año pasado, tú lo que estás describiendo, esas inundaciones con lluvias más o menos torrenciales, fueron las que marcaron los últimos dos inviernos, el 23 y el 24. ¿Quién ujú, estaba ahí? El niño, que para nosotros significa eso que tú acabas de describir. Llegó la niña. Si la niña hubiera persistido, porque esta niña fue una niña muy corta, te muy fijas, breve, tres ¿no? meses nada más. Ujú. Exactamente. Eso es excelente noticia para nosotros. La última vez que habíamos tenido la niña no fue corta. Fueron 3 años de la niña entre el 2020 y el 2022. Esa niña
exacerbó la sequía que ya nosotros traíamos y no solo eso, quebró Argentina. Buena parte de los 4 años de Fernández al mando, el presidente antes de Milei, estuvieron marcados por una sequía. Argentina, tú sabes, las exportaciones argentinas, la mitad de las exportaciones de Argentina son agrícolas. 3 años de una sequía severísima, exacerbada por la niña en Argentina, explican por qué ganó Milei. Así que Imagínate. bueno, pero mira, Milei tiene suerte porque también y podía ser afectado por esta niña. Fue breve, le espero una buena cosecha a Milei. Tiene suerte. Mira, tiene suerte Milei y nosotros también tenemos suerte. Entonces, ¿cómo no? Ya, tú dices que Sí. va, no, bueno, que va a ser Pero, neutral, por pero tanto, dicho lo anterior, nosotros no somos tan dependientes. O sea, obviamente tener sequía es malo, ¿te fijas? claro, Pero nosotros una sequía no nos quiebra el país. En Argentina la mitad de sus exportaciones son agrícolas. En nuestro país la mitad de nuestras exportaciones son cobre. cobre, Entonces a nosotros nos quiebra es el cobre, claro, no la niña o el niño. o el Pero niño. la situación es diferente en Ecuador, la situación es diferente en Argentina y en Bolivia. Fíjate, Bolivia es también dependiente de la niña y el niño. Pero ellos tienen desde el 2016, desde el Super Niño Godzilla del 2016, arrastrando una sequía que ya se puede considerar una mega sequía. Cumplen 10 años de sequía. En Bolivia hay escasez de dólares en este momento. Y se avecina una tormenta política similar a la americana. Podría volver el pasado con el presidente Morales. Vamos a ver. Pero te fijas cómo el niño y la niña en Sudamérica significan problemas políticos, no solamente económicos, sino Claro. fundamentalmente políticos. No, si tiene Juegan un rol muy, muy importante. una influencia tremenda en nuestra vida, todo lo que Sí, tiene que ver con la meteorología, cómo nos afecta nuestras actividades productivas y por supuesto no sé, nuestros medios de subsistencia y por tanto todo. ¿Por qué se llaman sí. niña y niño? ¿Tienen algo? Es un nombre tradicional que acuñaron los pescadores peruanos hace siglos. Viste que el pic del niño y de la niña es siempre a fin de año, coincide con la Navidad. Entonces el Ah, nombre El Niño hace relación al niño Dios. Cuando llegaba el niño traía un regalo envenenado. Las altas temperaturas para la pesca peruana significa baja pesca. Cuando hay mm. niña, en cambio ellos se benefician. Al final lo que esto significa, las aguas están cálidas porque hay una surgencia de agua fría ricas en nutrientes, entonces eso atrae a los peces y significa buena pesca, la niña, pero el niño para los pescadores peruanos era, mala Mala Navidad. noticia. Entonces de ahí vienen esos nombres, sí, sí, sí. Son Oye, nombres tradicionales, en inglés también se usa el mismo nombre, la niña y el niño. oye, se nos acaba entonces la sequía, podría no llover, pero no desbordadamente como han sido en otras ocasiones con el niño. Pero ¿qué pasará con las Eso hubiera temperaturas? aplicado en el pasado, pero ahora con el cambio climático vamos a ver. Esa es la duda que tengo. ¿Qué va a pasar con las Mira, para nosotros el temperaturas? cambio climático significa, bueno, la temperatura, tú seguramente habrás notado, igual que buena parte de tus oyentes, que ha sido un verano y un inicio del otoño Otoño. relativamente caluroso. Sí. Ya, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que comenzamos conversando de que había dos zonas que importaban, ¿verdad? La zona que está al medio del Pacífico tropical entre Asia y Sudamérica, ¿ya? Y la zona que está más pegada a Sudamérica. Fíjate que ahora se da una cosa que no es tan habitual, que al mismo tiempo tienes ya en temperatura neutra la zona al medio, por eso decimos que ya se acabó la niña, pero la zona que está pegada a Ecuador y Perú está súper cálida. De hecho, en Ecuador ya no solo que no hay sequía, ya no solo que no hay apagones, sino que hay inundaciones terribles, ¿se fijan? Entonces, estamos en presencia de lo que ahora se llama un niño costero. Entonces, fíjate, como con condiciones neutras por un lado, pero un niño costero por otro. Y además está la huella del cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Hay mucha incertidumbre, pero hay una buena noticia. O sea, más claro, no sabemos si va a haber inundaciones, no sabemos exactamente qué tan intenso va a ser el invierno, pero lo que sí es buena noticia es que los chances de tener un invierno hiperárido son mucho más bajos que lo que eran hace 3 meses cuando estábamos en plena niña. ¿Te fijas? Entonces no sabemos cómo viene, pero al menos podría ser peor, pudo ser peor. Oye, Raúl, bueno, nos queda clarísima la explicación y tenemos una buena noticia para compartir en esta jornada, pero Sí. quería preguntarte por otro tema para ir cerrando, ¿Mm? darte algunos minutos finales para hablar justamente del Papa, porque el Papa ha fallecido y este Mm. Papa podríamos decir que fue un Papa muy preocupado del medio ambiente, que es tu tema. Sí, po. Sí, este es un papa verde el que se murió, en Claro. verdad. Un papa muy interesante. Hizo un documento muy famoso para la gente que sigue estos temas, el Laudato Si del 2015. Es decir, es increíble cómo pasa el tiempo, y eso fue hace 10 años. Ese documento se presentó, que es una encíclica papal, le dicen ellos, se presentó en junio del 2015, pocos meses antes de la COP21, que fue en París. Y probablemente haya influido
en que ese mismo año en París se llegue a lo que ahora llamamos los Acuerdos de París contra el Cambio Climático. Y lo interesante de esa encíclica, yo en general no leo encíclicas, como te podrás imaginar, pero lo Imagino. interesante de ese documento es que no es un típico documento ni religioso ni político, es decir, tiene una parte, ¿te fijas? Pero los documentos religiosos y políticos, todos sabemos, están llenos de la discusión trascendente, dicen los políticos, a sus palabras vacías que no significan nada. Pero este documento en particular utiliza palabras muy interesantes. Por ejemplo, utiliza de manera explícita la palabra reciclaje, la palabra reutilización, llama a maximizar el uso de las renovables. Y no solo eso, antes de firmar el Acuerdo de París en este documento, llama a la carbono-neutralidad antes del 2050. Es decir, es muy, muy explícito. Las bromas que uno hacía hace 10 años eran que, bueno, que había un ghostwriter, un escritor detrás, probablemente ingeniero que le escribió al Papa esta encíclica. Probablemente sea la más terrenal de las encíclicas papales. Pero es un documento muy interesante que subraya dos cosas. Primero, la preocupación del Papa por temas que en ese momento eran extraordinariamente relevantes, el cambio climático. Y segundo, la formación de ciencias naturales que este Papa tenía. Este Papa había estudiado química. Química, ¿Te fijas? No claro. es como los papas normales que hemos tenido, que Sí. bueno, que sabrán rezar nomás. Así que a mí me gustaría resaltar eso, el compromiso del Papa con la agenda verde global, que otros papas no han tenido. Vamos a ver cómo viene la mano, pero digamos que hay otra cosa que a mí me destacó justo cuando estaba tratando de acordarme bien de qué palabras mencionaba la encíclica esta, la Laudato Si se llamaba, cómo ha cambiado el mundo en la última década, es decir, los problemas principales que teníamos hace una década era el cambio climático, los problemas actuales. No digo que el cambio climático no sea un problema, pero ahora tenemos guerra en diversas partes del mundo. Hace una década ese no era el principal problema del mundo, te fijas, como que vamos para atrás. Vamos a ver cómo mejora el futuro, que mejore. Que mejore. Ojalá así sea y se cumpla el deseo del Papa. Laudato Si dice que en dialecto umbro significa Mm, alabado seas. Y así es la es. segunda encíclica del Papa Francisco firmada el 24 de mayo del 2015 y presentada el Ujú. 18 de junio del mismo año y que se centra en el planeta Tierra como en el lugar en el que viven las personas, defendiendo naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas en los 6 capítulos compuestos de este documento. Y habla sobre la casa común. La verdad es que una manera, como tú dices, quizás la más terrenal, podríamos Mm, decir, sí. de todos sus documentos, pero sin duda que fue un papa moderno, un papa actual, un papa que se centró en las dificultades y en los problemas que tenía, que tiene la gente actualmente. Así que en ese sentido fue un papa mucho más con los pies puestos en la tierra, podríamos decir. Muchísimas gracias, Raúl, Terrenal. por ese testimonio. Mucho más terrenal, sí. Muchísimas gracias por Ya, tu pues, comentario y por encantado. enseñarnos que nos vienen buenas noticias con la neutralidad de la niña y el niño, que los mandamos a portarse bien a sus respectivas casas. Que estén muy bien. Tal cual. Chao, chao. Igual, nos vemos. Chao.